nació del caos y la destrucción. Pese a condiciones tan hostiles, la vida surge en nuestro planeta. Pero debe soportar peligrosos desastres una y otra vez. El planeta Tierra es un lugar violento, sacudido por impactos tremendos, erupciones volcánicas que inundan el entorno y cambios climáticos drásticos que provocan glaciaciones que congelan el mundo de extremo a extremo. No obstante, cada ataque abre una senda para algo nuevo. La vida siempre encuentra un camino, pese a sufrir pruebas constantes. Sin esas catástrofes, la vida tal como la conocemos no existiría en nuestro planeta Tierra. Planeta Tierra, extinción programada, un nacimiento dramático. Chile. En el centro del desierto de Atacama, los científicos intentan averiguar el modo en que nuestro hogar, el planeta Tierra, logró surgir. Los astrónomos somos como arqueólogos, de modo que tenemos que reconstruir el pasado. El profesor Thomas Henning es uno de los mayores expertos del mundo sobre formación planetaria. Vivimos en un período de descubrimientos y es muy emocionante formar parte de esto y de esta aventura para desvelar los misterios del universo. Cuando el siglo pasado llegaba a su fin, se produjo un descubrimiento asombroso. Los científicos habían medido la variación en la luz de una estrella. De esos datos dedujeron que un objeto gigantesco estaba tirando de ella. Un planeta. Fue el primer planeta descubierto fuera de nuestro sistema solar. Un denominado exoplaneta. Además lo cambió todo. Fue uno de los descubrimientos más reveladores. Y desde entonces podemos entender mejor nuestro sistema solar. Ese nuevo planeta descubierto no es una rareza. Los científicos creen que en tan solo nuestra galaxia hay unos 100.000 millones de planetas. Muchos incluso podrían albergar vida. Al investigar esos planetas lejanos, los científicos esperan poder entender mejor el nuestro y su formación. Pero detectarlo sigue siendo complicado. En una de las técnicas se analiza la disminución de intensidad de la luz. Supongamos que el faro es la estrella y que esto es el planeta. Entonces veríamos un ligero cambio en la intensidad de la luz y podríamos deducir que un planeta ha pasado ante la superficie estelar. Esos llamados tránsitos pueden ayudar a averiguar una serie de características de los exoplanetas, del tamaño de la órbita del exoplaneta al radio del propio planeta, incluso su atmósfera. Pero hay algo que ese método no proporciona. El gran objetivo es ver esos planetas, y eso es algo muy difícil. Ello se debe a que el objeto estelar central ilumina todo el planeta. Para ver exoplanetas distantes, el profesor Henning trabaja en una instalación muy moderna, el Observatorio Europeo Austral de Cerro Paranal. Situado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, el observatorio astronómico se eleva por encima del desierto. Al analizar exoplanetas y sus sistemas, los científicos pueden averiguar cómo se formaron nuestro sistema solar y el planeta Tierra. Y también intentan descubrir si hay vida en el espacio exterior. Este lugar es mágico. El entorno es impresionante. Es uno de los mejores lugares para la astronomía. Tenemos muchas noches claras, hay muy poca agua y el ambiente está muy seco. Y eso es ideal para observar estrellas y planetas. Por ese motivo, aquí utilizan una red especial de telescopios, que ayuda a los científicos a entender el nacimiento de nuestro planeta. Se denomina VLT, o Very Large Telescope. Cada uno de los 4 telescopios de 8 metros
puede fotografiar diminutos objetos celestes unos 4.000 millones de veces más tenues de lo que se puede captar a simple vista. Aunque ni con eso es suficiente. Debajo de los telescopios, un conjunto de aparatos avanzados permite que los científicos creen un megatelescopio virtual. No usamos solo un telescopio, sino que combinamos 4 de los grandes. Y eso nos ofrece la resolución espacial de un telescopio de 140 metros. Con su equipo, los científicos ahora no solo pueden detectar, sino ver planetas. Cuando el Sol se pone, empieza la magia. Se usan rayos láser que crean estrellas guía artificiales para corregir las distorsiones ocasionadas por la atmósfera terrestre. En el cielo nocturno, los científicos buscan exoplanetas, sobre todo recién nacidos, ya que podrían dar pistas importantes para entender cómo se forman los planetas. En la sala de control, Thomas Henning y su compañero supervisan las mediciones de los telescopios. Conrad, creo que el telescopio ya está listo. ¿Vale? Empecemos. A una distancia de casi 400 años luz, los astrónomos han captado una estrella joven. A poca distancia, ahora intentan captar la imagen de un exoplaneta. Para hacerlo, Thomas Henning utiliza un coronógrafo estelar, un instrumento que imita un eclipse solar. Tapa la luz intensa directa de la estrella para que los planetas cercanos resulten visibles. En 2018, los científicos lograron captar al fin una imagen increíble. Por primera vez pudimos ver un sistema planetario en su entorno de nacimiento. Pudimos estudiar un planeta recién nacido. Y fue un momento muy emocionante, porque llevaba muchos años intentándolo. La fotografía reveló un disco lleno de gas y polvo alrededor del nuevo planeta, material residual de la formación del sistema estelar. Por la imagen, el profesor Henning pudo deducir que el nuevo planeta era un gigante gaseoso, con al menos 5 veces la masa de Júpiter, el mayor planeta de nuestro sistema solar. Pudimos analizar su atmósfera, y todo indica que es muy polvorienta, con nubes de polvo. Así que podría ser algo parecido a este desierto cuando hace viento. La imagen también le dice al profesor Henning algo sobre el pasado dramático del exoplaneta y su sistema. Debido a su enorme gravedad, el planeta absorbe todo lo que encuentra, haciendo que la zona en torno a su órbita quede vacía de gas y polvo. El exoplaneta varía su órbita hacia su estrella, absorbiendo incluso más material a su paso. Todos los objetos pequeños que encuentra acaban consumidos, incluso otros planetas. Aquí vemos una zona negra. Eso se produce debido a que estos planetas gigantes lo eliminan todo. No queda ningún planeta a su paso. Eliminan todo el material del disco. Desde la detección del primer exoplaneta, se han encontrado miles de ellos más en tan solo nuestra galaxia. Al contemplar el nacimiento de un planeta por primera vez en la historia, el profesor Henning y su equipo han reunido datos importantes. Nuestra investigación sobre exoplanetas allana el camino para entender 3 de las incógnitas más importantes que la humanidad puede plantearse. La primera, si de verdad estamos solos en el universo, si hay vida en otro lugar. La segunda, cómo se formó la vida en la Tierra primigenia. Y la tercera pregunta que podemos plantearnos y contestar es cómo se formó la Tierra y cómo surgió nuestro sistema planetario. Sigue siendo milagroso que nuestro planeta pasara de ser polvo estelar a un lugar adecuado para la vida. Pero los recientes descubrimientos científicos han ido aclarando cómo pudo haber ocurrido eso. La formación de nuestro mundo y el surgimiento de la vida son misterios que los científicos intentan resolver. Laura Kreitberg, del Instituto de Astronomía Max Planck de Alemania, está empeñada en hallar esas respuestas.
Desde niña siente fascinación por la inmensidad del cosmos. Una de las cosas que le pregunté a mi madre de pequeña fue dónde acababa el universo. Y ella no supo contestarme, pero me intrigan esos temas desde entonces. Para mí, observar el cielo nocturno me sirve para poner en contexto la vida en la Tierra. Ahora sabemos que casi todas las estrellas del firmamento tienen al menos un planeta, y cuando las ves brillando todas allá arriba, puedes imaginar que quizá haya algún planeta como el nuestro, con habitantes que hacen conjeturas sobre nosotros, igual que hacemos aquí. No está claro aún si estamos solos, pero la forma en que nuestra Tierra acabó siendo como es ahora es algo que solo está empezando a desvelarse. La exploración de nuestro sistema solar acerca a los científicos un poco más a la resolución de ese misterio. Para entender cómo nuestro hogar, un pequeño planeta rocoso, el tercero desde el Sol, se transformó en un lugar adecuado para la vida, debemos retroceder en el tiempo, al principio, a hace más de 4.500 millones de años. Los científicos creen que nuestro sistema solar empezó como una extensa nube interestelar de gas y polvo que giraba por el universo sin rumbo. Con el tiempo la nube acabó contrayéndose, después de desarrollar inestabilidad gravitatoria, y se formó una nebulosa solar, un disco de material que gira sin parar. Lo que tiende a pasar es que los movimientos al azar del principio se conservan, o sea, que la rotación continúa. Pero el movimiento arriba y abajo cesa. El material que baja choca con el que sube. Eso aplana el disco con el tiempo y queda un disco giratorio plano en el que los planetas se forman. En el centro del disco, la gravedad tira de todo hacia adentro. El material del centro fue adquiriendo más calor y mayor presión, y llegó un momento en que la densidad, la temperatura y la presión eran tan grandes que el hidrógeno empezó a fundirse en el centro. Con una presión tan inmensa en el centro, los átomos de hidrógeno empezaron a combinarse y a formar helio, liberando una cantidad de energía tremenda. Son algunos de los episodios más dramáticos de la historia del sistema solar. Con eso nació nuestro Sol. Una masa refulgente de elementos químicos que produjeron luz en la inmensa oscuridad. La temperatura del núcleo del Sol alcanza más de 14 millones de grados Celsius, producidos por las reacciones nucleares internas. Se calcula que cada segundo el Sol produce más energía que 1.000 millones de bombas atómicas. El Sol acumuló casi todo el gas que lo rodeaba. El 99% del material se incorporó al Sol, pero quedó un poco de residuo que formó un pequeño disco protoplanetario. Era una nube giratoria de gas y polvo en torno a la joven estrella, y ahí nacieron nuestros planetas. El poco material que quedó en torno al centro de la nueva estrella bastó para formar los ingredientes básicos para un nuevo sistema de planetas que giraban alrededor del Sol. Pero el modo en que ese material se transformó en planetas es algo que siempre se ha debatido. Una teoría reciente sobre cómo se formaron los planetas es la llamada acreción de aerolitos. Sostiene que los planetas crecen acumulando pequeños objetos poco a poco. Dentro del disco gigante de polvo y gas que rodeaba a la joven estrella, partículas menores que el grosor de un cabello humano empezaron a acumularse y fusionarse. Así, fueron aumentando de tamaño y empezaron a chocar entre sí. Es un proceso parecido al de los autos de choque de un parque de atracciones. En el joven sistema solar había mucho material que chocaba entre sí, igual que esos coches chocan unos con otros. La diferencia es que los coches chocan y se separan. Pero cuando se forman planetas, el material consigue unirse y crecer hasta formar los planetas que conocemos hoy. Igual que cuando los coches de choque se acumulan y el que queda en el medio no puede escapar. De esas colisiones, los guijarros se transformaron en gigantescos objetos de roca.
algunos del tamaño de los mayores asteroides que hoy existen en el sistema solar. Pasado el tiempo, algunos de esos objetos adquirieron un tamaño suficiente para tomar forma esférica, debido a la influencia de su propia gravedad. En esa fase, esos protoplanetas empezaron a crecer muy rápido, al consumir todo el material en su órbita en torno al Sol. Y esos aerolitos pueden incorporarse al joven planeta naciente con gran rapidez y eficiencia, de modo que vemos que pueden formarse planetas muy grandes alrededor de otras estrellas en un periodo relativamente corto. La formación de planetas no es distinta a hacer algodón de azúcar. La forma en que ese algodón se va transformando en una gran bola es casi como cuando un protoplaneta va acumulando gas y polvo al moverse por el disco protoplanetario. Al desplazarse por su órbita se ve que crece y crece hasta que acabamos con un planeta gigante o con un algodón de azúcar. Gracias. Los nuevos planetas formados quedan anclados por la gravedad del Sol en torno al que giran en órbitas diversas. Es esa gravedad la que impide que esos protoplanetas salgan volando por el universo y que choquen entre sí. En el sistema solar externo se forman nuestros planetas mayores. Absorben todo el gas del disco protoplanetario, convirtiéndose en los gigantes de gas Júpiter y Saturno, y en los lejanos gigantes helados Urano y Neptuno. Al no quedar gas en el disco, los protoplanetas del sistema solar interno siguen siendo rocosos y relativamente pequeños, convirtiéndose en planetas sólidos como Mercurio y más cerca del Sol Venus y Marte. Creemos que la formación de planetas es muy rápida. Después de que se forma la estrella y hay un disco de material a su alrededor, en menos de 10 millones de años puede haber planetas totalmente formados. Y eso es un simple parpadeo en la escala del sistema solar. Uno de esos planetas se formó entre Venus y Marte. La Tierra. Nació de pequeñas partículas de polvo como sus parientes, pero no era el planeta azul que conocemos hoy. La Tierra era una masa giratoria de roca al rojo vivo. No parece que ese planeta desolado pudiera contener nada relacionado con la vida. La Tierra, durante la primera etapa de su existencia, no era un lugar acogedor para la vida. Imagínense estando en la Tierra primitiva justo después de formarse. No es un sitio nada agradable, hace muchísimo calor. La superficie está tan caliente que es lava fundida. No sobreviviríamos mucho tiempo, pero ese no es el único problema. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar era muy diferente a cómo lo conocemos ahora. La Tierra primitiva no solo estaba muy caliente, un lugar hostil para la vida como la conocemos, también iba a sufrir un episodio trascendental. Iba a producirse un evento catastrófico que cambiaría la historia de la Tierra para siempre. Es la Luna la que nos ofrece pruebas de esa primera catástrofe. En 1969, la misión Apolo 11 trajo las primeras muestras de rocas lunares a la Tierra. Desde entonces, la NASA ha tomado miles de muestras en sus misiones. Como la Luna, al contrario que la Tierra, no ha cambiado mucho desde su formación, esas muestras pueden ayudar a descubrir cómo configuró el pasado nuestro presente, y poseen la clave del misterio sobre la creación tanto de la Luna como de la Tierra. Zúrich, Suiza. Todos los años la NASA entrega algunas de sus muestras lunares a un grupo selecto de científicos de todo el mundo. La profesora Maria Schönberger del Instituto Federal Suizo de Tecnología es una de las afortunadas. Son más valiosas que el oro.
Un gramo de muestra vale unas 10 o 20 veces más. La superficie lunar es muy antigua y casi no ha cambiado en comparación con la Tierra, y eso nos ayuda a descifrar los secretos de la Tierra y la Luna primitivas. La Luna es como una ventana al pasado y me parece fascinante. La profesora Schönberger busca unos elementos químicos concretos en las rocas lunares que podrían dar pistas sobre su origen. Mediante un experimento, ahora quiere comparar la composición de la Luna con la del planeta Tierra. Aquí tenemos disuelta una muestra de la Luna, y esto es una muestra terrestre de Hawái. Ahora las analizaremos y veremos la relación que hay entre la Luna y la Tierra. Mediante el análisis de isótopos, María puede comparar las muestras a nivel atómico. Le sorprende bastante la composición de los respectivos isótopos de cromo. Los valores resultantes son asombrosos. Lo que vemos aquí son las mediciones de la muestra terrestre y la lunar. Todas las barras son idénticas. Por tanto, la Tierra y la Luna tienen la misma composición, y eso a su vez significa que su relación debe de ser muy estrecha. O sea que la Tierra y la Luna son gemelas geológicas. La pregunta que surge ahora es ¿cómo sucedió eso? Hay muchas teorías sobre cómo se formó la Luna. El resultado del análisis sugiere que su formación está muy relacionada con la historia de la Tierra. Nos preguntamos desde hace mucho cómo se formó la Tierra y se han formulado muchas teorías al respecto. Una de ellas dice que la Luna es en realidad un trozo de la Tierra que se desprendió al principio de la vida del planeta. Otra dice que la Tierra y la Luna en realidad se formaron al mismo tiempo en el disco protoplanetario, como un pequeño sistema binario. Pero la teoría que cuenta con más apoyos ahora es en realidad mucho más espectacular. Hace 4.500 millones de años, los embriones planetarios giraban en torno al Sol, junto con numerosos fragmentos de roca más pequeños, pero aún así grandes. El sistema solar primitivo era un lugar peligroso. María Schönberger puede saberlo por la superficie de la Luna. Lo interesante sobre la Luna es que su superficie es muy antigua. De modo que si estudiamos la Luna, también estudiamos la historia de la Tierra, porque es una imagen exacta. Y si ahora observamos la superficie de la Luna y nos fijamos en sus cráteres, algunos de los cuales son también muy antiguos, podemos deducir que la Tierra primitiva también sufrió muchos impactos de asteroides o cometas, igual que la Luna. Después de formarse los planetas, el sistema solar era un lugar muy peligroso. Había material residual de la formación de planetas que volaba por el entorno. Las colisiones eran frecuentes y la Tierra estaba a punto de sufrir una de las colisiones más tremendas de toda su historia. En los primeros días de nuestro sistema solar, la Tierra sufría bombardeos. El sistema solar era un sitio muy violento y había colisiones frecuentes. Pero la más apocalíptica de la historia de nuestro planeta estaba a punto de ocurrir. En ese momento la Tierra era un mar de lava fundida, con cientos de kilómetros de profundidad, constantemente agitada por el choque de asteroides y cometas. Casi había alcanzado su tamaño final. Pero por el oscuro vacío se acercaba Thea, un enorme protoplaneta del tamaño de Marte. Igual que la Tierra, había ido creciendo rápido consumiendo todo lo que encontraba, y ahora se dirigía directo hacia la Tierra. El impacto de Thea casi destruyó la Tierra. Fragmentos evaporados de la corteza de nuestro joven planeta acabaron expulsados al espacio. La magnitud de ese impacto es difícil de imaginar. Fue 100 millones de veces mayor que el objeto que creemos que mató a los dinosaurios.
El choque fue tan fuerte que Thea resultó aniquilado, y lo que quedó fueron fragmentos de Thea y de la superficie terrestre que acabaron en órbita alrededor de la propia Tierra y que retuvo la gravedad terrestre. Esa nube de escombros formó un disco plano no muy distinto al primitivo en torno al Sol, donde se formaron los primeros planetas. Mientras el material orbitaba alrededor de la Tierra, pequeños fragmentos y granos chocaron entre sí y fueron creciendo. Gas, polvo y roca se unieron en una forma esférica que siguió orbitando la Tierra. Y surgió un nuevo mundo, la Luna. Pero era muy distinta a la que conocemos ahora. Justo después de formarse, la Luna estaba unas 17 veces más cerca de nuestro planeta que ahora. Su cercanía a la Tierra tuvo grandes consecuencias. Produjo una violenta inestabilidad en el planeta fundido al que orbitaba. La Tierra había superado su bautismo de fuego. Pero aún mucho tiempo después del impacto, nuestro planeta distaba de ser un lugar donde pudiera surgir la vida. El cómo ocurrió eso es una de las incógnitas clave que los científicos del Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar de Gotinga, Alemania, quieren resolver. Uno de ellos es el Dr. Fred Goetzmann, que participó en la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, en la que se envió una sonda a un cometa para buscar restos primitivos de vida en nuestro sistema solar. En Europa se les ocurrió la idea de volar hasta un cometa, no solo pasar a su lado, sino ir hasta él, orbitarlo, aterrizar en él y ver de qué estaba hecho. Quería averiguarse si los cometas aportaron algo que ayudó a que surgiera la vida en la Tierra. El cometa, conocido como 67P Churyumov-Gerasimenko, realizaba un viaje elíptico que abarcaba desde Júpiter en un extremo a la zona entre la Tierra y Marte en el otro. El plan era que la sonda Rosetta viajara con el cometa antes de lanzar un módulo a la superficie de este para recoger datos valiosos. Fred Goetzmann creó un instrumento especial para el módulo de aterrizaje Philae que podía medir las propiedades del cometa. El Philae es como un pequeño insecto que se posa en un cometa y tiene ojos, que son la cámara, tiene sentido del tacto, que está en las patas, y esto será la nariz. Es un instrumento químico, capta moléculas y las identifica con recursos técnicos. En 2004, la sonda Rosetta emprendió su viaje de 1.000 millones de kilómetros. Tras un vuelo de 10 años, la sonda al fin llegó a su destino. Los instrumentos ópticos a bordo de la Rosetta captaron una imagen de la forma extraña del cometa. Poco a poco aumentó de tamaño, y entonces vimos que, caramba, era como un pato de goma. Estaba claro que no podíamos decir eso. La Rosetta entró en la órbita del cometa 67P. Luego liberó el Philae para que se posara en la superficie. El aterrizaje fue emocionante. Vimos en las imágenes de la sonda que las patas se habían desplegado. Funcionaba. Las patas estaban bien extendidas. El módulo descendió y luego oímos que se posaba. Estábamos sobre el terreno. Todos los de ESA gritaron de alegría y entonces los ingenieros se rascaron la cabeza y dijeron, no se mueve. Y eso nos asustó mucho. El dispositivo de aterrizaje no parecía funcionar como estaba previsto. Aquí tenemos una de las 3 patas de aterrizaje. Para mantenerse en la superficie cometaria, que ya sabíamos que sería difícil, le pusimos al módulo arpones, garras, dientes, de todo. Y este es uno de los pies. Cuando estas zarpas tocan la superficie y experimentan una fuerza que las empuja, se retraen y se despliega lo que llamamos tornillo para hielo. La idea era que al tocar la superficie pudiera reconocerse con algún movimiento del dispositivo mecánico. Y una vez hecho eso, se dispararían arpones al cometa para asegurar el módulo, tirando de la cuerda del arpón y demás. Pero no. Los arpones que debían anclar el Philae al lugar de aterrizaje fallaron. Sin anclaje, el Philae rebotó con el cometa durante 2 horas. Al final, el módulo se detuvo muy cerca de un precipicio.
La posición en la que acabó detenido fue muy extraña. No estaba posado sobre las patas, sino más bien ladeado. Una pata estaba hacia arriba y el taladro apuntaba hacia el aire. No llegaba al suelo, así que se movía. Pero no consiguió muestras, porque no pudo tocar nada. Parecía que la misión millonaria para saber más sobre el origen de la vida había fracasado. Pero a pesar de que el plan no funcionó como estaba previsto, se tomaron muestras. Tuvimos algo de suerte porque tocamos el suelo, la superficie se alteró y se levantó una nube de algo. En esa primera medición, encendimos el espectrógrafo de masas para ver lo que nos decía el entorno. Y esos 2 breves minutos de mediciones nos dieron un espectro estupendo. Cuando lo vi me pareció el espectro de masas más sexy del mundo. Y aún lo es. Tras un análisis a fondo de las mediciones, se conocieron las características del planeta. Contenía carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además de otros elementos. Encontramos moléculas orgánicas y si las pones en el entorno adecuado, sería posible que se combinaran y crearan todo lo necesario para que surgiese la vida. Diría que si tienes un planeta y caen en él muchos cometas con esa composición, crearían un entorno en el que la vida surgiría sin problemas. Si fueron de verdad cometas los que iniciaron la vida en la Tierra sigue debatiéndose. Pero aunque trajesen los elementos básicos, nuestro planeta necesitaba un cambio radical para permitir que la vida evolucionara. Aún faltaba otro ingrediente que era clave: el agua. Los cometas como el 67P se originan más allá de la órbita de Neptuno, o aún más lejos, y deberían transportar mucha agua en forma de hielo. Muchos científicos, por tanto, creen que los cometas también trajeron agua a la Tierra. Las imágenes de alta resolución del cometa 67P muestran efectivamente presencia de agua helada en su superficie. Pero el análisis de la composición atómica del agua del planeta muestra que es diferente al agua que hay en la Tierra. Eso significa que el agua de la Tierra no pudieron traerla los cometas. Tuvo que venir de otro sitio. El 12 de septiembre de 2019, más de 500 personas de la costa del Mar del Norte dijeron haber visto un fenómeno extraño en el cielo a plena luz del día. Mientras se grababa en vídeo, un kitesurfer del norte de Alemania captó el episodio de fondo. Un fogonazo de luz fuerte. Era un meteorito que estaba cayendo a la Tierra. El profesor Thorsten Kleine, director del Instituto Max Planck para la investigación del Sistema Solar, quiere averiguar si este fragmento de roca puede ayudar a resolver el enigma del agua. Un día después del fogonazo, un trozo de 25 gramos de un meteorito apareció cerca de Flensburgo, en Alemania. Habría tenido este aspecto, una roca negra. No muy espectacular, pero científicamente sí muy interesante. El análisis muestra que el meteorito es casi tan antiguo como el Sistema Solar y que es un fragmento de un asteroide. Mientras que los cometas son objetos helados con cola y proceden del Sistema Solar externo, los asteroides son rocosos y suelen estar en un cinturón entre Marte y Júpiter. Debido a su relativa cercanía al Sol, no suelen contener agua. No obstante, el análisis en el laboratorio le muestra a Thorsten Kleine que sí llevan algo muy valioso. Si analizamos esto encontraremos hidrógeno y oxígeno, los elementos básicos del agua ligados a minerales. Pero sobre todo también encontraremos que la composición es la misma que la del agua de la Tierra. Por tanto, el agua de nuestro planeta podrían haberla traído los asteroides. Ahondando más, también se descubre que asteroides con agua ligada a minerales se unieron inicialmente para formar nuestro planeta. O sea, que el agua podría haber estado en la Tierra desde el principio, aunque no en estado líquido. Pero ¿cómo transformó el agua ligada a minerales la infernal Tierra primitiva en algo que pudiera albergar vida un día? Durante millones de años, el planeta de lava ardiente se enfrió lo suficiente para formar una corteza. El calor bajo la superficie liberó, entre otras cosas, oxígeno e hidrógeno que estaban ligados a minerales. La emisión de gases formó una atmósfera.
el vapor de agua se condensó y cayó al planeta rocoso como lluvia. Llovió durante millones de años, suficiente tiempo para crear los primeros océanos. El mundo que antes había sido una bola de fuego se convirtió en un mundo de agua. 200 millones de años después de su formación, la Tierra estaba cubierta de agua líquida. Pero pese a eso, no había vida todavía, porque nuestro planeta aún era un lugar hostil. Una razón de ello es nuestra Luna. El impacto de Tea ha hecho que la Tierra quede ligada a una nueva luna, y eso está causando estragos. Hace más de 4.000 millones de años, la Luna era muy distinta a lo que es ahora. Justo después de formarse la Luna, estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que está hoy, más de 10 veces más cerca, así que se vería enorme en el cielo. Aparte de eso, también estaría aún muy caliente por el violento impacto que la había formado, o sea que refulgiría y podría verse incluso de día. Con un objeto tan grande y tan cerca de la Tierra, hubo consecuencias catastróficas en nuestro planeta. La fuerza más importante que gobierna el movimiento de la Tierra y la Luna es la de la gravedad. La Tierra ejerce su tirón gravitatorio sobre la Luna y viceversa. De igual modo, cuando vamos en un tío vivo y nos movemos rápido en torno al centro, hay una fuerza centrífuga que nos empuja hacia afuera. Es la misma fuerza que afectaría a la Tierra y la Luna. La Luna tiraba de la superficie de nuestro joven planeta. Fue un momento muy complicado para la Tierra. Las fuerzas de marea de la Luna provocaban olas enormes en el mar de la Tierra, y cada ola que rompía en la orilla sería como un tsunami. El mundo de agua sufría la enorme fuerza que la Luna ejercía. Durante su época primitiva, la Tierra vivió unos años muy agitados. Podemos pensar en ella como en un adolescente en sus primeros años de vida. No solo la proximidad de la Luna causaba estragos en esa época. La propia Tierra también giraba hasta 6 veces más rápido que hoy en torno a su eje. Era un planeta salvaje. Justo después de formarse la Luna, la Tierra rotaba muy rápido. La duración del día era solo de unas 4 horas. La Tierra distaba de ser el lugar acogedor que es hoy. Pero eso iba a cambiar. La Luna, que tantos problemas estaba causando, también iba a ayudar a la Tierra a dar un paso vital hacia la vida. La Luna tiraba tan fuerte de la Tierra que causaba algo llamado fricción de marea, que provocó una pérdida de energía en el sistema Tierra-Luna primitivo. Debido a que la Luna tira de nuestro planeta, surgieron las mareas. Se levantan olas enormes y ejercen un tirón gravitatorio propio sobre la Luna. Como lleva tiempo que todo el agua se levante y acumule, la pleamar no coincide exactamente con la posición de la Luna. Siempre están un poco desincronizadas. Eso crea una fricción que disminuye la rotación de la Tierra, aunque muy lentamente. Cada 50.000 años, los días crecen un segundo más. Eso también crea fuerzas que cambian la velocidad orbital de la Luna, provocando que se vaya alejando de la Tierra. Hoy la Luna sigue alejándose de la Tierra poco a poco, unos 4 centímetros por año. Al ir alejándose, su fuerza de gravedad se siente algo menos, y eso permite que la rotación de la Tierra disminuya un poquito. Al ocurrir eso, que la Luna se aleja poco a poco, la cantidad de fricción disminuye, dejando que la Tierra sea un lugar mucho más plácido y tranquilo para que surja la vida. Con el paso del tiempo, la Luna siguió alejándose. Nuestros días fueron haciéndose más largos, y la rotación de la Tierra fue disminuyendo cada vez más. La nueva Luna al fin trajo estabilidad a nuestro planeta, preparando el terreno para que la vida empezara. En la Universidad Alemana de Múnich, los científicos quieren averiguar cómo podría haber evolucionado la vida en la Tierra primitiva. Para el profesor Oliver Trapp, la química es la clave de la vida.
Puedes crear moléculas nuevas, puedes crear nueva funcionalidad y puedes crear materia totalmente nueva que no existía antes. Y de niño todo esto ya me fascinaba. En su laboratorio, el profesor Trapp quiere entender cómo se formó la vida hace más de 4.300 millones de años. El objetivo de este estudio es descubrir algún mecanismo que llevara a la evolución. Oliver Trapp quiere formar vida en un tubo de ensayo. Intentamos simular el proceso que tuvo lugar en la Tierra primigenia. El trabajo de Trapp se basa en un experimento revolucionario. En 1953, el biólogo y químico Stanley Miller y su mentor Harold Urey crearon un experimento para demostrar que la vida surgió en un caldo primigenio. Inyectaron amoníaco, metano y vapor de agua en un recipiente de cristal cerrado, para simular las que entonces se creían que eran las condiciones de la atmósfera terrestre primitiva. Por último, Urey y Miller también reprodujeron impactos de rayos. Indujeron una reacción creando chispas. Y el asombroso resultado fue que observaron la formación de aminoácidos. Los aminoácidos son las moléculas que se combinan para formar proteínas y son los pilares de la vida en la Tierra. El experimento puso la base para nuevas investigaciones sobre el origen de la vida. Pero Urey y Miller cometieron un error. Lo que no sabían por entonces era la composición de la atmósfera. Dedujeron que teníamos una atmósfera con gas metano, pero en los años 90 se descubrió que no era así. El profesor Trapp quiere repetir ese experimento, pero esta vez incorporará los últimos datos sobre la composición del planeta Tierra primitivo. Como ingrediente de partida, usa la materia inorgánica que había en la Tierra primitiva. Empezamos por moléculas muy sencillas. Había dióxido de carbono en la atmósfera. También había agua en forma de vapor en el aire. Y por supuesto también nitrógeno. Pero Oliver Trapp también añade un meteorito disuelto a la mezcla para reproducir los bombardeos que tuvieron lugar en la Tierra primitiva. Con eso, crea moléculas orgánicas simples. Ahora el profesor Trapp pone ese caldo primigenio en un recipiente, junto con agua que se calienta para inducir la evaporación, reproduciendo el ciclo del agua tal como pudo ser hace 4.000 millones de años. Luego llega el último e importante paso del experimento. Esto es una bobina de Tesla que genera chispas. Y eso simula los ciclos de día y noche. Porque es muy importante tener la energía del Sol en el experimento. Y espero que esto produzca nuevas reacciones y cree material nuevo. 1 millón de voltios ionizan el aire y generan rayos. Cada destello reproduce un día en el que el Sol le suministra energía a nuestro joven planeta. Con ello, el profesor Trapp simula años de evolución. Esto no parece ser gran cosa, parece agua. Pero si el experimento ha funcionado, tendremos los primeros elementos de la vida. Las moléculas son demasiado pequeñas para captarlas a simple vista. Usando un cromatógrafo de gases, el profesor Trapp podrá averiguar qué se ha formado en ese caldo primigenio. Esto es adenina, citosina y guanina. Y esos son los elementos básicos del ADN. Por ahora no hemos creado vida, pero estoy bastante seguro de que con esto podemos continuar y veremos formarse vida en un tubo de ensayo partiendo de materia inorgánica. Son esos compuestos los que acabarían iniciando la evolución de la vida en la Tierra. Durante millones de años, esos elementos básicos se multiplicarían y unirían para formar membranas celulares, hasta que acabó surgiendo un organismo unicelular. Ese organismo, que vivió hace unos 4.000 millones de años, acabaría conociéndose como Luca, nuestro último antepasado común universal. Pero, ¿en qué lugar de la Tierra empezó la vida? Cabe la posibilidad de que en el mar,
en torno a las fuentes hidrotermales, chimeneas formadas donde el agua del mar entra en contacto con el magma en el lecho marino y que expulsan columnas de fluidos muy calientes. Pero la vida también pudo formarse en manantiales termales hirvientes ácidos, como los que existen hoy en el Parque Nacional de Yellowstone. Con el tiempo, los antepasados de los organismos darán el primer paso fuera del agua. El cómo y por qué se produjo eso solo está empezando a saberse. Pero lo que está claro ya es que nuestra Tierra hostil desempeña un papel clave en la evolución de la vida. Uno de los mejores lugares para entender lo hostil que era nuestro planeta puede encontrarse aquí, en la Tierra actual. El de Atacama es uno de los desiertos más secos del mundo. Aquí, un equipo de biólogos alemanes intenta descubrir las formas en que evolucionó la vida primitiva y quieren averiguar cómo pudo afianzarse la vida fuera del agua. Hola, me llamo Mijael, encantado. Hola, soy José Luis. Hola, soy Patrick. Encantado. Hola, José Luis, un placer. Hola. El Parque Nacional Pan de Azúcar es parte del desierto de Atacama. Dentro del parque dicen que hay una zona que es especialmente hostil para la vida. Un lugar que está cerrado al público. Cuanto más se adentran Patrick Jung y Mijael Lakatos en el desierto, más árido es el entorno. Esta zona es tan seca que parece que ya no crece nada en ella. El lugar perfecto para buscar vida. En el suelo del desierto, una corteza oscura es lo único extraordinario que descubren. ¿Sabes qué puede ser eso? Es mineral. ¿De verdad lo crees? Sí, esos son piedrecillas negras. Al examinarlo a fondo, el terreno del desierto asombra a los científicos. Hay pequeñas grietas oscuras en las piedrecillas. Los expertos creen que puede ser indicio de actividad biológica. Tengo otra idea. ¿Tienes la botella de agua? Los científicos saben que esta roca no absorbe agua. Si lo hace, sería un indicio claro de que algún organismo ha penetrado en ella. Mira cómo cambia. Es cierto. Esperemos un momento. Volveré a mirar, pero creo que se está poniendo verde. Un cambio de color también indicaría la presencia de un organismo en la piedra. Acabamos de descubrir que hay microorganismos acumulados en esas piedrecillas. Y ahora tenemos que usar los instrumentos para averiguar qué hacen aquí, cómo pueden sobrevivir y qué clase de microorganismos son. Los científicos quieren saber si esos microorganismos están de verdad vivos. Para ello, usan un aparato de medición que puede detectar la actividad fotosintética. Primero, miden la roca seca. El color rojo de la pantalla significa que no hay actividad. Espera, ahora le echo agua. Puedes empezar a medir. Es increíble. Está viva. Hemos descubierto que hay un cambio de color de la señal fotosintética. Pasa de rojo a verde y azul. Eso nos demuestra que hay fotosíntesis y, por tanto, vida. Con un microscopio de campo, los científicos ahora quieren comprobar qué microorganismos han logrado sobrevivir en este entorno hostil. Mijael, ven a ver esto. Cuando ajusto el enfoque, se ve que es un líquen. Sí. Se ven las estructuras fúngidas y aquí el alga verde. También aquí. Está por todas partes. Es muy bonito. Caray. Los líquenes son organismos simbióticos que existen en la Tierra desde hace unos 400 millones de años. En este caso consisten en un alga y un hongo.
El alga es fotosintéticamente activa. Convierte la luz, el CO2 del aire y el agua en azúcares. Y esos azúcares puede aprovecharlos el hongo compañero. Se alimenta de ellos. A cambio, el hongo coloca el alga del líquen en una posición óptima en el organismo que se forma, para que el alga pueda hacer bien la fotosíntesis. Solo mediante esa simbiosis pueden sobrevivir ambos juntos aquí, en el desierto de Atacama. Pero ¿de dónde obtiene ese organismo en esta zona el agua que necesita? Estamos en uno de los desiertos más secos y antiguos del planeta. Aún así, solo estamos a unos 20 kilómetros de la costa, que está por allí. El vapor de agua se genera allí, se condensa en forma de niebla y luego se desplaza muy bajo por el entorno. Es un aporte de agua muy pequeño, pero basta para hacer posible la vida aquí. Con un dron, los científicos quieren ahora ver la distribución de esos organismos. ¿Va bien así? Sí, sube un poco más. Ahí. Ahora, un poco más a la izquierda. Poco a poco, se ve toda la extensión de la vegetación. Fíjate, está por todas partes. Patrick Jung y Mijael Lakatos sospechan que esos líquenes forman un superorganismo, comparable con el de una barrera de coral, y que cubre grandes zonas del hostil desierto de Atacama. Los microorganismos que encontramos aquí se han adaptado a lugares extremos. Al trabajar juntos, han dado ese salto al entorno. Es algo comparable con lo ocurrido en la historia de la Tierra primitiva. Mediante esa estrategia, gracias a la colaboración y la simbiosis de microorganismos adaptados, la vida que se originó en el agua podría haber saltado a la Tierra. Tras casi 4.000 millones de años, la vida ha adquirido innumerables características y formas. Durante la evolución, han surgido seres vivos muy complejos. Pero la senda hacia la diversidad que hoy tenemos es un camino largo y accidentado, que pone a prueba la vida una y otra vez. Con todo, hay algo seguro. Sin catástrofes como la colisión apocalíptica con Tea, la vida en la Tierra como la conocemos ahora no existiría.